La transición crucial es a partir de la guerra de 73, que también la pierden los árabes, y entonces la decisión que se toma es, o la reflexión que tuvieron los árabes y musulmanes fue, pues está muy difícil destruir Israel con ataques frontales. Entonces, lo que tenemos que intentar es un ataque simbólico. Y la estrategia aquí fue, bueno, vamos a dejar de hablar de genocidio ya. Bájenle al lenguaje de genocidio, bájenle, que no se oiga tanto. Vamos a esperar un rato con ataques convencionales, frontales contra Israel. Vamos a hacer una pausa. Y mientras, nos vamos a quejar de que pobrecitos árabes palestinos no tienen un Estado por culpa de los sionistas. Entonces, vamos a representar a los árabes palestinos como un pueblo que injustamente fue despojado, que se merece su Estado. Entonces, para merecerse su Estado tienen que ser representados como un pueblo, ¿no? Si no son un pueblo, no les toca un Estado. Si son un club, si son una religión, si son una asociación, un sindicato, a esas categorías no les toca un Estado, mucho menos a una colección de clanes que no tienen una identidad común. Entonces, fueron representados como un pueblo, aunque pues lo único que los definía es que habían acabado dentro de las fronteras totalmente arbitrarias que había dibujado los imperialistas, colonialistas, infieles extranjeros, ¿no? Que son los británicos. Habían dibujado una frontera arbitraria y la llamaron Palestina, ¿no? Entonces, la estrategia fue a los árabes que quedaron dentro de esa definición arbitraria, los vamos a llamar un pueblo, el pueblo árabe palestino. Y entonces a ellos les toca un Estado y vamos a decir que por culpa, no porque ellos lo rechazaron, eso lo vamos a dejar de mencionar, vamos a decir que fue por culpa de los sionistas que no tienen su Estado. Y a la OLP la vamos a representar como el legítimo representante de este pueblo desposeído, ¿no? Esa fue la nueva estrategia, porque esa era la estrategia que necesitaban para que entonces los árabes palestinos parecieran el chiquito, el abusado, la víctima de los israelíes que ahora iban a aparecer como los grandes, ¿no? Y los iban a representar ahora como los imperialistas, colonialistas que vinieron de fuera a despojar a un pueblo nativo y así crear esta nueva narrativa en donde los árabes palestinos son David y los israelíes son Goliat. Y eso se empieza a hacer a partir de los 70s. Dime, Enrique. Sí, digo, nada más algunos datos que pueden enriquecer buen recuento que nos estás haciendo. Datos curiosos que la Constitución de la que nace el Movimiento Nacional Palestino, en sus artículos fundacionales, en su carta de expresión de motivos, digo, además de decir que no reconocen al Estado de Israel y que quieren ser un Estado islamista, rechazan expresamente tanto Gaza como Cisjordania. O sea, los territorios que hoy pelean como milenarios, digo, justamente por eso me acordé, como milenarios, como parte intrínseca de su identidad de toda la vida, realmente son los únicos territorios que expresamente rechazan, porque Gaza era parte de Egipto y Cisjordania era parte de este recién creado Jordania. No era parte de Egipto. No nos queremos meter con ellos, ¿no? Pero aquí te voy a pedir que seamos muy precisos con el lenguaje, porque tiene importancia. Entonces, ahorita te dejo que sigas, nada más quiero corregir el lenguaje. Adelante. No es Cisjordania, es Judea y Samaria. Después, a partir de 49, Gaza no era parte de Egipto, estaba ocupada ilegalmente por Egipto, que no es lo mismo, y Judea y Samaria no era parte de Jordania, estaba ilegalmente ocupada por Jordania. Entonces, nada más quiero hacer esas precisiones y te dejo seguir. No, interesantísimo. Creo que es de alguna manera importante que la audiencia lo entienda. Yo lo que quería señalar era pues esta incongruencia, ¿no? Que finalmente lo que quería el Movimiento Nacional Palestino recién creado era justamente no meterse con ninguno de estos dos países, y por eso decía, ok, vamos a atacar a Israel, pero Egipto y Jordania no crean que es contra ustedes, ¿eh? O sea, de entrada expresamente decimos que no queremos esos territorios, ahora sí que estén ocupados legal y legalmente, no nos queremos meter con ustedes. Y ahorita la narrativa ha sido completamente cambiada para, pues justamente para querer esos territorios, ¿no? Y otro dato curioso que también la audiencia esto lo puede googlear fácilmente, también con
lo repentino que fue el movimiento nacional palestino, además del nombre, que ya decías que pues, finalmente es heredado de, como se refiere a ellos, el mandato británico, que a su vez es heredado por cómo los romanos se referían, etcétera. También la bandera es prácticamente idéntica a la de Jordania, idéntica, geométricamente, y los colores son idénticos, solamente no tiene una estrellita que hace referencia a unos montes que están en Jordania, pero fuera eso, es decir, como no había una realmente identidad con la cual hacer una bandera palestina, pues dijeron, pues copiemos la de Jordania, que finalmente pues es un clan muy parecido a los que estaban ahí dentro, ¿no? Entonces, creo que es algo que vale la pena notar también, ¿no? Bueno, vamos a poner en pantalla para que vean lo que acabas de decir, las dos banderas. Permíteme. Aquí está la bandera de Jordania y aquí está la bandera del movimiento palestino. ¿Se parecen? ¿O son idénticas? Ok, entonces, sí, efectivamente son prácticamente idénticas. Quiero hacer una anotación sobre lo que acabas de decir porque es un muy buen punto. Nada más para que todo el mundo lo tenga claro. En 1964 es cuando se forma la OLP y cuando escriben su primera constitución. Y en el artículo 24, como bien dice Enrique, la constitución afirma que los territorios que ahora reclaman para un Estado árabe palestino no son palestinos. Entonces, artículo 24 de la constitución de la OLP, la original, dice que Judea y Samaria, ellos lo llaman Cisjordania, Judea y Samaria y Gaza no son Palestina, ¿no? Y tiene razón Enrique, lo que pasa es que estaba controlando Egipto, Gaza y Jordania, Judea y Samaria, pero lo que esto demuestra es que no hay ninguna Palestina, porque después de la guerra de 67, Israel terminó controlando Judea y Samaria y Gaza. Se le arrebató Judea y Samaria a los jordanos y le arrebató Gaza a los egipcios. Y en 68 la OLP se apresuró a reescribir su constitución y a partir de la constitución de 68 dicen, no, ahora siempre sí, Judea y Samaria y Gaza son parte de Palestina. ¿Por qué? Porque ahora controlaban esos territorios los judíos. Y entonces lo que hace la OLP es que define Palestina para que siempre coincida con el territorio que controlan los judíos, porque el movimiento árabe palestino nada más se trata de matar judíos, no tiene que ver con un territorio que no existe, ni con un pueblo que se inventó, es simplemente una estrategia de los árabes y de los musulmanes para destruir el Estado de Israel con este argumento es un argumento izquierdista diseñado para manipular a los occidentales, que dice, no, este es un pobrecito pueblo que fue despojado por los imperialistas, les tenemos que dar su propio Estado, pobrecitos, pero es totalmente ficticio, no hay ninguna Palestina, no hay ningún pueblo árabe palestino, son nada más los árabes que quedaron encerrados en la definición de los británicos o en la definición de la OLP, la que inventes, ¿no? Porque estaban haciendo esta transición para crear esta nueva narrativa de David versus Goliat.